caminando y vamos caminando y nos encontramos ¿con qué? Con la columna de Marcelo Papka, para pensarlo mejor. ¿Qué tal, Marcelo? Bueno, Antonieta, hola a todos los que nos escuchan, ¿cómo están? Bien, a ver con qué nos sorprende hoy, porque no me dijo de qué. Estaba pensando que la armonía que tiene este programa siempre se rompe por ahí con las columnas, pero como el tema de hoy es la danza, creo que empalma perfectamente bien el tema que vamos a hablar porque nos hace bailar bastante. Y ya entrando, te vamos a hablar un poco de lo que son los ENVI. ¿Envy? ENVI, E-M, B larga y latina. ¿Qué es eso? Es el Emerging Bond Market Index, perdón por mi inglés. O si querés de otra manera, Sí, traducilo. indicador de bonos de mercados emergentes. Bien. O para que nos quede más claro, y por eso nos hace bailar, el famoso riesgo país. Bien. Así que hoy no sé, pero se estaba yendo por las nubes hasta ayer. Bueno, ahí va. Escuchamos a diario cifras alarmantes cuando sube el dólar, la inflación, el bendito riesgo país. Riesgo que no entendemos muy bien qué es. No. De hecho, en estos días previos hablé con 4 o 5 conocidos y les pedía que me explicaran qué era el riesgo país y empiezan con claro. Entonces por eso dije, para pensarlo mejor, vamos un poco a la fuente. No entendemos mucho lo que es, pero sí sabemos que es una mala señal. Y todos nos acordamos, en el 2001, de las placas rojas de Crónica, ¿te acordás? Que te decían con tono estridente, frases estridentes, y decían el riesgo país superó los 4.000 puntos. Sí, ¿te acordás? Y era como que esperábamos todos a ver cuál era el próximo aumento, sin entender demasiado de qué se trataba, pero sabiendo que no era bueno. Y aunque uno podría decir esta película ya la vimos, pero vale recordar, para poder pensarlo mejor, yo al que nos está escuchando le tengo que pedir un esfuerzo. Yo sé que es difícil, pero vos que me estás escuchando, ponete en el lugar de un tipo, de una empresa o un fondo de inversión que tiene mucha guita para invertir. Olvídate por 10 minutos que capaz que este mes no llegaste a pagar la luz. Imagínate que sos un inversor, que como tal querés ganar más plata de la que ya tenés. ¿Pudiste? Ahí vamos. ¿Qué es el riesgo país? Es un índice que se calcula tomando la tasa promedio de los bonos de un país X comparándola con el promedio de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Clarísimo, ¿no? ¿No? A ver ahora. Todos los países piden plata prestada. Toman créditos, emiten deuda a través de bonos. ¿Para qué lo hacen? ¿Para qué toman deuda? Será motivo de otra columna. Del otro lado de la mesa están los que prestan. Claro. Los países piden y del otro lado están los que prestan. Los inversores, vos, en este esfuerzo que te pedí que hicieras, son personas, o grupos, o bancos, o fondos que ponen plata por un periodo determinado a cambio de recuperar lo que pusieron, más un interés que depende, más alto o más bajo, de qué tan riesgoso es el país al que le prestaron. Exactamente. Ponele, un grupo de inversión decide poner plata en Estados Unidos, que es la economía más segura del mundo y es el país con riesgo país cero. Este grupo de inversores le dice a Estados Unidos, mire Donald, yo le presto $1.000.000 hasta fin de año, para que vencido ese plazo, usted me devuelva 1.100.000. La diferencia entre lo que le prestaron y lo que recibieron, esos $100.000, es el 10%. Entonces podemos decir que prestaron plata a una tasa de interés del 10%, que es la ganancia de los inversores. Obvio. Es claro. Básico, pero es así. Este es el mecanismo base del sistema financiero mundial. Ahora, supongamos que ese grupo tiene que elegir para invertir, ¿no? Tiene que elegir entre invertir en Argentina o invertir en Suiza. Con esta condición, los dos países le pagan la misma tasa de interés, ponele un 8%. Claramente el grupo va a invertir en Suiza. ¿Por qué? Porque es más seguro, que puede recuperar la inversión, porque es un país estable, no tiene riesgos. Esta Argentina, el gobierno, lució con orgullo, hace poco más de un año y medio, cuando el sistema financiero internacional nos elevó a la categoría de país emergente. Y lo festejamos como si fuera ganar la Copa del Mundo. De hecho, futbolísticamente hablando, ¿no?
ascendimos a la B. Y entonces podemos jugar algunos torneos internacionales, no los más importantes, pero podemos jugar. Por eso el inversor va a elegir Suiza. ¿Vos qué harías? Obvio. Ahora bien, mientras más riesgoso es el país, más tasa de interés tiene que pagar. Si invierten en Estados Unidos, el país, Estados Unidos, le va a pagar un 3% de interés. Si invierte en Argentina, Argentina va a pagar tasas por encima del 10%. A mayor riesgo, te piden mayor interés. Una regla básica. Vos vas al banco y de acuerdo a las garantías propietarias o inmuebles que tengas, va a ser mayor o menor el monto del crédito. ¿Cómo se calcula el riesgo país? Si Estados Unidos paga una tasa del 3%, Estados Unidos, la economía más sólida del mundo, riesgo país cero, y Argentina paga una tasa del 11%, el riesgo país se mide de esta manera. Es una cuenta fácil. 11 menos 3, que nos da 8. 11% de Argentina menos 3% de Estados Unidos nos da 8. Este número lo multiplican por 100 y ya está. 800 puntos de riesgo país. No te puedo creer. Sí, señor. Que todos los días va cambiando. Ahora, ¿por qué se calcula así? Yo qué sé. Porque así lo decidió... ¿El mercado? No. Fíjate a ver si te suena. El JP Morgan. Yo te iba a decir los bancos. El JP Morgan, que es el que califica a las economías mundiales. Algo así como la fórmula de la Coca-Cola. Es secretísima. Todos la consumen, pero nadie sabe cómo está compuesta. ¿Para qué sirve el riesgo país? Sirve, más que nada, para que los inversores del mundo globalizado puedan tener información que facilite las decisiones de inversión que van a tomar. Y esta es la verdadera intención del riesgo país. Hoy, con la economía globalizada, alguien tiene para invertir, no tiene que preguntarle a cada ministro de Economía de cada país, sino que va al riesgo país, una suerte de veraz internacional, y bueno, ahí el JP Morgan le dice, no, mira, Argentina tiene 800 puntos de riesgo país, Venezuela 4.000, Uruguay 150, y entonces el inversor va definiendo. Si el riesgo es mayor, también la posibilidad, la posibilidad de que el país no devuelva el préstamo. Exactamente. Que entremos en default, el famoso default. ¿En qué nos afecta que suba el riesgo país? Mientras más alto es el riesgo país, menos inversores van a venir. De los buenos y de los otros. ¿Cuáles serían los buenos? Serían los que invierten en proyectos productivos. ¿Cuáles serían los otros? Los que conocemos, los de la timba financiera. El riesgo, repetimos, es no poder pagar como en el 2001. Hasta acá la explicación de qué es el riesgo país, cómo se mide y para qué sirve. 3 minutos de análisis. Si el riesgo país es alto, según lo que dijimos, espantaría las inversiones. Pero las de la timba siguen llegando. ¿Es que acaso son tontos? ¿Vienen a perder plata? Si el riesgo país es alto, ¿cómo es que siguen invirtiendo en Argentina en la timba financiera? Cuando asumió Mauricio Macri, empezó la fiesta del endeudamiento. ¿Se acuerdan? Hubo una toma de crédito a 100 años, rapiñaron plata de todos los lugares que pudieron, a tasas muy altas. Obviamente en un punto el mercado, el sistema internacional de crédito le dijo, Mauricio, hasta acá llegamos, ya no hay más financiamiento internacional. ¿Qué hizo el Presi? Y fue el Fondo Monetario. Acordó un préstamo de más de 50.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, a tasas más bajas, claro. Según Marcos Peña, el fondo es el prestamista más barato. ¿El préstamo es para desarrollo industrial? No. ¿Es para el desarrollo tecnológico? No. ¿Desarrollo educativo? ¿Desarrollo humano? No. El préstamo es para pagar las deudas contraídas. Vamos de nuevo. Tomamos deuda para pagar deuda. Y con ese respaldo, seguir tomando deuda. Exactamente. Entonces, fantástico, el fondo le da tranquilidad a los mercados, entonces baja el dólar, baja el riesgo país, se estabiliza la economía. No. Es que estamos en un círculo vicioso, Antonieta. El prestamista más barato te pone condiciones. No más, dos fundamentales. No más emisión de pesos, no más billetes. Y el gobierno debe llegar al déficit cero y que con esto se baja la inflación. Y esto se votó en el presupuesto nacional a fines del año pasado. ¿Bajó? No. No, te iba a decir, pero nada se cumplió de todo eso. ¿Alguien entiende algo hasta ahora? No. No. ¿O sí? Nosotros los mortales, los que andamos de a pie, escuchamos. Perfecto. No se entiende demasiado, o sí lo entendemos. No se emiten billetes,
pero implementaron las LELIQs. Las LELIQs son esas letras, esos bonos, que reemplazaron a las LEVAQs. Las LEVAQs las ibas a comprar vos, yo, cualquiera que tuviera un banco. Las LELIQs solo las compran los bancos. Ya vamos terminando. Terminás porque Sí, tengo sí. una persona al aire. Si no, ¿Sabés cuánta guita hay en LELIQs? Cortito. no. Cerca de 1 billón de pesos. Billón, Un billón. con B larga. A tasas de más del 60%. Y la inflación no baja. Les autorizaron a vender 60 y pico de millones de dólares por mes, los dólares del fondo, para que se estabilice el precio. Y aún así no lo pueden contener. Entonces aumentan las tasas de las LELIQ, casi 63%. Entonces vos tenés una deuda externa impagable, tenés una deuda interna que si bajan los intereses, los inversores se van al dólar, y si subís los intereses, el dólar se calma, pero tienen que vender 60 millones de dólares por día. ¿A dónde van esos dólares? A países con menor riesgo país. ¿No es de locos? ¿Qué va a pasar cuando tengamos que devolver los dólares del fondo al fondo y pagarle a los bancos los intereses de las LELIQs? La deuda llega a más del 90% del PBI, que más o menos es 500.000 millones de dólares. Se afanaron un Producto Bruto Interno, PBI. ¿Te suena? Lo que decían que se habían robado de los otros. Se afanaron un PBI. No, Ahora, estos. claro, un par de datos y ya me voy. Se dice que el riesgo país aumenta ante el riesgo de que vuelva el populismo. A ver, aumenta por los desmanejos de la política económica. Son impresentables. Pero como en otros tantos temas, el problema termina siendo Cristina. Y lo último. Las ojeras tienen para liquidar 30.000 millones de dólares de las retenciones en un año con cosecha récord. 30.000 millones de dólares. 50.000 le pedimos al fondo. Pero Mauricio, ni bien asumió, le dijo, me pagan cuando quieran. Antes estaban obligados a pagar en un plazo. Les liberó el plazo. Y peor, les dijo, ténganla en el extranjero. Entonces, como devolución de gentilezas, los ojeros se comprometieron a entrar ese dinero. ¿Cuánto? El 20% de 30.000 millones. O sea, 6.000. Que no le alcanzan ni para ir a ¿Qué hace con los 24.000 millones restantes? Y los ponen ganando plata en países con un bajo riesgo país.